Bueno, voy a comenzar, como ha dicho Victoriano, pues, siguiendo un poco la línea del tema del boro, de la fitotoxicidad por boro. José Maestre ha comentado ya un poco las diferencias que tenemos en las aguas desaladas de la zona, que se centran pues, sobre todo en si tenemos una o dos etapas de desalación y en donde el boro pues, se nos reduce pues, desde 1 miligramo litro hasta 0,5 en los casos donde tenemos dos etapas. En general, pues ya hemos visto que la toxicidad por boro, si ya llega a ciertos niveles, pues puede acumularse en la hoja, pues generando amarillamientos y al final pues podredumbres en la punta, en los bordes, etcétera. Pero que en la finca en donde nosotros tenemos el centro de nuestros estudios, aunque llevamos ya ciertos años y el boro se está acumulando, pues no hemos visto todavía un efecto tóxico en las hojas. En general, para detectar toxicidad por boro, pues tenemos diferentes métodos, como es, pues en primer lugar, ese análisis visual, intentando reconocer los daños por acumulación, que a veces es complicado por coincidir con otro tipo de daños similares, y la extracción de nutrientes, medir la cantidad de boro que puede haber en las hojas, compararla, pues, hojas jóvenes, hojas viejas, y establecer un poco en qué rangos estamos. Hay otros métodos más novedosos que vamos a contar aquí un poco, que es algo que hemos usado en otras parcelas, como veréis a continuación, que es la medida de reflectancia en la planta, que es un método que voy a explicar a continuación. La reflectancia no es más que la cantidad de reflejo de la luz que emite una superficie y que pues, se divide en una amplia gama del espectro electromagnético de la luz. Esta reflectancia puede ser medida por distintas cámaras, por distintos receptores, bien en una parte del espectro pues, más pequeña o bien en una parte mayor, en el infrarrojo, en el visible, en el ultravioleta, etc. Y esto pues ha sido utilizado en estudios previos ya pues, para detectar estreses hídricos en plantas o incluso toxicidades por otros elementos en algunos ejemplos, pero no ha sido nunca utilizado en el caso de los cítricos ni en la detección en concreto de boro. Entonces, bueno, actualmente existen sistemas, satélites que llevan incorporadas este tipo de cámaras y que poseen o que tienen de acceso público datos que podemos recabar, pero para zonas pues, a más pequeña escala los podemos acoplar a drones que nos permiten sobrevolar superficies más pequeñas. En general, lo que podemos obtener, los datos que podemos obtener con estos aparatos son medidas de reflectancia de tres tipos de superficies: de agua, de suelo y de planta, que están representados en esa gráfica, digamos en promedio. El agua pues refleja principalmente en el visible, el suelo pues refleja de forma ascendente cada vez más en lo que es de visible al infrarrojo, y una vegetación densa y típica pues refleja, tiene una emisión con una curva muy característica y con una serie de picos en ciertas bandas de ese espectro, en concreto en el verde por las clorofilas de la planta y en las bandas del infrarrojo. Entonces esto ha sido, como ya digo, pues empleado por distintos estudios para detectar posibles estreses de las plantas, y es algo que hemos incorporado al estudio del seguimiento de distintas parcelas de cítricos en la zona. Hemos seleccionado distintas fincas en las zonas del campo de Cartagena y de Águilas, en donde sabemos que se usa agua desalada para el riego y en donde pretendemos ver si existen o no pues, problemas de fitotoxicidad por boro, acumulaciones o respuestas del árbol ante esta acumulación. Para ello hemos realizado pues, análisis visuales de las plantas, así como análisis nutricionales y vuelos de dron en distintas fechas durante los últimos 2 años, y ya tenemos pues, planeados otros vuelos para este año. ¿Cuál ha sido un poco el funcionamiento? ¿Cómo hemos trabajado en este estudio con el tema de las mediciones de reflectancia y de los muestreos? Bueno, pues en colaboración con las empresas de Aeromedia y Fora lo hemos llevado a cabo. Ellas se encargan de realizar los vuelos de dron y de procesar una parte de los datos, tanto de dron como de un satélite de acceso público que emite pues, también datos sobre reflectancia. La diferencia principal aquí, lo que estamos comparando es
ver si podemos detectar reflectancia de árboles con distintos tipos de aparatos, con aparatos más precisos como son drones o con aparatos pues, con un nivel de precisión mucho menor. La diferencia entre estos dos sistemas, y vamos a ir viéndola un poco a continuación, es que los drones nos permiten tener precisiones centimétricas, pero tenemos en nuestro caso pues, una gama del espectro de reflectancia pues, más pequeña, principalmente en el visible. Mientras que en el caso del dron, pues los datos que tenemos son de una reflectancia pues, de una gama más amplia, pero las precisiones que vamos a tener pues, son de metros o decenas de metros en algunos casos. Entonces la idea es comparar pues, los análisis visuales y nutricionales de la planta con las reflectancias y determinar si puede existir o no pues, alguna respuesta del árbol en alguno de estos casos. Hemos hecho el seguimiento, como ya he dicho, de 6 fincas diferentes, pero bueno, voy a destacar principalmente 3 de ellas. Una es la que ya han comentado previamente José Maestre y José Alberto, es la parcela en donde realizamos la mayoría de nuestros estudios, la parcela de Pomelo Río Rojo, que tiene más o menos pues, 4 años y medio y que está situada en el campo de Cartagena, en donde tenemos 4 tratamientos de agua distintos, con mayores y menores concentraciones. En este caso, lo que ya han comentado previamente, pues es un árbol que todavía no posee un solapamiento entre las copas muy grande y por lo tanto tenemos una cantidad de suelo desnudo muy importante. Además, de momento, pues no se están observando a nivel visual claro pues efectos fitotóxicos, ni amarillamientos, ni podredumbres de las hojas. Esta es la gráfica que ha mostrado José antes, la voy a comentar un poco así por encima, pues ya hemos visto acumulaciones continuas del boro, el boro se está acumulando pues a medida que está pasando los años, mayormente conforme mayor concentración tiene el agua, el riego, tanto en hoja joven como en hoja vieja. Entonces, nuestra idea, aparte de comparar estos datos a nivel visual y a nivel nutricional, pues ha sido implementar el uso de drones y de satélite en el estudio de la acumulación de boro. Esta gráfica muestra la reflectancia en las bandas que mide el dron, que van en el visible, en el azul, el verde y el rojo, y un poco en el infrarrojo. Y lo que vemos es que las reflectancias de los 4 tratamientos de riego que tenemos en la finca son exactamente iguales. Es decir, hay unas definiciones concretas de picos en el verde que estábamos comentando antes por las clorofilas y en el infrarrojo que se parecen a esos picos típicos de las curvas de vegetación sanas, pero no hay una diferencia entre tratamientos. Algo esperable por lo que estábamos viendo en campo directamente. ¿Qué ocurre con el satélite? Bueno, pues que como ya he dicho, la precisión de este es mucho menor. Y en vez de poder tomar la reflectancia únicamente de las copas de los árboles, como podemos hacer con el dron, pues claro, tomamos la reflectancia de todo lo que es la parcela en su conjunto. ¿Esto qué hace? Pues hace que se modifique la respuesta espectral del árbol y lo que estemos viendo sea una mezcla entre la reflectancia de la planta y la reflectancia del suelo. Por eso aparece pues esa zona en pendiente, pero no tan marcada como la de la curva verde que he dicho antes, que era la de la vegetación sana y típica, ¿vale? Entonces, para parcelas de árboles, de cítrico especialmente, en donde la densidad de esos árboles y en donde no haya un solapamiento entre los mismos, pues el dron sí que nos permite ver muy bien esa reflectancia individual, pero el satélite no nos permite tener la precisión que nosotros queremos. En conjunto, pues vemos lo que esperábamos, que la reflectancia es la misma entre todos los tratamientos y que no hay una respuesta del árbol en esta medida. Ahora voy a comentar otras 2 parcelas en donde sí que vamos a ver más diferencias, que son parcelas de limón fino, localizadas en el campo de Cartagena y en Águilas, de 24 años de edad, en donde el agua de riego pues, posee diferencias en cuanto a la concentración de boro. Entonces, en una de ellas pues, vamos a esperar mayor concentración ya de por sí en hoja. Vemos que el solapamiento entre los árboles pues, ya es mucho mayor. Esperamos en este caso pues, que, por ejemplo, el satélite muestre unas mayores diferencias, más claras, y ya de por sí, no sé si se aprecia en la imagen, en la parcela de la derecha, en donde el agua de riego posee concentraciones de boro superiores, pues muestra de por sí un cierto amarillamiento superior a la parcela de la izquierda, ¿vale? Que es la parcela que a priori pues, debe tener menores concentraciones de boro en la hoja. Esto lo comprobamos con la concentración de boro precisamente tomada en los distintos muestreos.
Es una figura similar a la que hemos visto en el caso de la otra parcela, en donde hemos realizado pues, mediciones pues, en ciertos momentos puntuales, y vemos como en el caso de la parcela que riega con una concentración de boro mayor, pues aquí las concentraciones de boro pues, ascienden hasta incluso 500, 600 miligramos por kilogramo en hoja, mientras que la parcela con una menor concentración pues, se mantiene por debajo de esos umbrales que más o menos podemos situar como fitotóxicos. Entonces ya estamos viendo que hay una diferencia visual y que hay una diferencia nutricional palpable. Por lo tanto, aquí pues esperamos ver diferencias a escala de dron y de satélite. Lo que estáis viendo aquí es precisamente eso. A la izquierda tenemos gráficas de la reflectancia de esas parcelas en dos fechas distintas, y a la derecha son las de Sentinel. Y lo que vemos es que aquí sí que se marca una tendencia muy clara en las de Sentinel, sobre todo, muy similar a lo esperable, porque estamos ya teniendo un solapamiento muy grande entre los árboles, es decir, estamos viendo exclusivamente toda la reflectancia de lo que es la parcela en sí, sin que el suelo pues intervenga, y observamos pues esos picos típicos que esperábamos en zonas como la reflectancia del verde o del infrarrojo. Además, aunque las diferencias en general no son significativas en muchos de los casos, sí que hay una diferencia entre la parcela en azul, que es la parcela que menos boro tiene en hoja, y las parcelas y la parcela de color gris, que es la que más boro en hoja tiene. Es decir, la reflectancia de una parcela sana, pues a priori parece un poco mayor que la parcela que tiene mayor concentración de boro en la hoja. La cosa es que esto son, digamos, datos absolutos, por así llamarlos, y es importante trasladarlos a algo que pueda ser un poco relativizado. Eso se hace con lo que se denominan índices vegetativos. Los índices vegetativos no es más que relacionar la reflectancia de distintas bandas, que nos da pues, un indicador específico para ciertos usos. Hay indicadores que se usan para estrés hídrico, otros indicadores que se usan pues, para hojas, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? No, vale. Entonces, de aquí en adelante, la idea ya no es solo observar la consistencia entre nuevos vuelos y la consistencia entre esas reflectancias, sino también aplicarlas a índices vegetativos para determinar en qué índice vegetativo nos puede indicar toxicidad por boro, si es que existe alguno, y en qué valores nos podemos mover para, de una forma quizá más temprana, adelantarnos a ese efecto tóxico del boro y corregir pues bien la fertilización, bien el manejo que se le está dando al cultivo para evitar pues, ese efecto tóxico que puede producirse más adelante. En general, por el momento, como conclusiones preliminares de este estudio, pues estamos viendo, no solo en las parcelas que os he mostrado, sino en todas en general, concentraciones de boro superiores a esos umbrales de toxicidad, marcados pues, por la bibliografía. Hay parcelas que tienen indicios de afección por elevadas concentraciones de boro. Si bien es cierto, como ya ha comentado José Maestre, los agricultores propios nos dicen que un buen manejo del suelo, del agua, de la fertilización, pues les permite mantener esas concentraciones a raya y que el árbol responda. Y bueno, pues el caso de los drones y el satélite pues se muestra una herramienta que puede ser muy útil, que por el momento estamos investigando y tenemos que contrastar más datos nuevos, pero que estamos viendo que de cara a ciertos indicadores pues nos pueden dar una respuesta muy interesante para poder medir esa concentración de boro de forma algo preventiva. Y bueno, voy a pasar ahora, ya habiendo explicado este tema, a la segunda parte de la presentación. Ya hemos visto que tenemos problemas aparentes con el boro, que estos pueden verse incrementados en un futuro, y para ello pues tenemos que enfrentarnos a ciertas situaciones que pueden ser complejas. Una de ellas ha sido plantearnos de qué forma un agricultor puede sobreponerse a los problemas de disponer de un agua continuada con concentraciones de boro demasiado elevadas. Para ello lo que hemos intentado, o lo que hemos conseguido, ha sido implementar tecnologías para reducir la concentración de boro directamente en la parcela. Ya ha comentado antes José previamente que tenemos un tratamiento con boro reducido, que ahora explicaré un poco cómo lo hemos hecho. Aquí repetir un poco lo que ya estábamos hablando antes. Normalmente disponemos de aguas desaladas cuya diferencia principal es la concentración de boro en función de la cantidad de pasos de desalación, en donde normalmente se usa la ósmosis inversa como principal método. Las características de este sistema pues, son bien conocidas. Es un sistema con unos costes energéticos elevados, con una elevada complejidad técnica además, y que presenta una selectividad para reducir boro
pues relativamente baja, por lo que el sistema pues tiene que ser acondicionado para poder reducir el boro concretamente. En contraposición hay otros estudios como las resinas otros sistemas como las resinas de intercambio iónico que son menos conocidos, unos pequeños granulados sintéticos que se usan en grandes columnas a modo de filtro de arena, por así decirlo, cuyos costes de amortización son superiores y, sin embargo, su coste de mantenimiento, su facilidad de mantenimiento es menor, y son sistemas que poseen una selectividad total por un elemento en concreto. En este caso, pues hay algunas resinas que se pueden emplear exclusivamente para el boro. Bien, pues lo que hemos hecho en este estudio, en esta línea de investigación, que ha sido un poco el centro de mi tesis doctoral, ha sido en la parcela de Pomelo, en donde tenemos la mayoría de los estudios, implementar en la finca dos sistemas de reducción de boro diferentes. En esta parcela disponemos de agua desalada procedente de escombreras con una concentración de boro más o menos de 1 miligramo litro, y en ella hemos implementado, como digo, dos sistemas distintos. Un sistema de ósmosis, que es el que usamos para producir agua con boro reducido que empleamos en el riego. Es un sistema de 6 membranas de ósmosis inversa conectadas en serie con un equipo de alta presión y que produce un caudal de permeado pues, de 1 metro cúbico por hora aproximadamente. Es un sistema que tiene una elevada recuperación de volumen. Normalmente las plantas desaladoras pues, trabajan con volúmenes de recuperación o con porcentajes de recuperación del 45%. En nuestro caso pues, tenemos cerca de un 80%, o sea, el ratio permeado concentrado es muy elevado. Y hemos comparado el estudio de este sistema, el funcionamiento del mismo, con un sistema de resinas de intercambio iónico. La resina que hemos seleccionado ha sido una específica para reducir boro, es decir, no debería o no debe interactuar con ningún otro elemento. Y las diferencias principales de este sistema son, por un lado, que trabaja a presiones mucho menores, por lo tanto el consumo energético pues, va a ser de por sí mucho menor, y da un caudal de producto de 1 metro cúbico por hora aproximadamente en nuestro sistema. Pero es únicamente de producto, es decir, no hay una diferencia entre un permeado y un concentrado. Aquí todo el agua que atraviesa la columna de resina es agua, digamos, con una baja concentración de boro, y el único concentrado que se produce es cuando esa resina se satura y hay que devolverla a un estado original, lo que se llama regeneración, pues ahí se produce una especie de concentrado únicamente concentrado en boro. Bien, en ambos sistemas hemos planteado una evaluación muy similar, tanto técnica como económica, basada en la modificación de diversos parámetros que sabemos de antemano que afectan a su funcionamiento, como pueden ser, en el caso de la ósmosis, pues la temperatura, el valor de pH del agua de entrada en el sistema o de la presión. En general, independientemente de las pruebas que realizamos y del punto de funcionamiento, la reducción de los macroelementos que puede tener de por sí el agua desalada, calcio, magnesio, etcétera, pues fue superior al 90%, es decir, elimina más todavía lo que ya teníamos eliminado en el anterior agua. Y el boro ha sido el que ha estado más supeditado a esa modificación de pH. Reducciones más o menos del 45-50% son las que obtenemos sin realizar aumentos de pH en el agua de entrada. Logramos aumentos de esa reducción por encima de un 55 cuando aumentamos el pH hasta 9,5, y ya pues logramos reducciones superiores al 90% cuando ese valor de pH supera 11. En nuestras condiciones, para lo que es nuestro objetivo, que es conseguir un agua con una concentración de boro por debajo de 0,5 miligramos litro, pues el funcionamiento de un pH 9,5 y de una presión aproximada de 8 o 9 bares, pues es lo que nosotros consideramos en este caso óptimo. En cuanto al tema económico, pues nosotros hemos considerado el coste de amortización del sistema, el de mantenimiento, el energético y el de reactivos, o sea, los elementos, los compuestos que usamos para elevar el pH en el agua. En este caso, en nuestro sistema prototipo de 1 metro cúbico por hora, pues claro, tenemos costes que son excesivos, estamos hablando de 1 euro el metro cúbico, sumado obviamente a lo que ya te cuesta de por sí el agua desalada. Pero escalar este sistema pues hasta producciones superiores a 20 metros cúbicos la hora, capaces de producir agua pues ya para regar más de 15-17 hectáreas de cítricos, pues disminuye esos costes del sistema pues más o menos hasta unos 30 céntimos de euro el metro cúbico. Esto es mucho y está muy por encima de lo que son los costes típicos de etapas de reducción de boro en plantas desaladoras que como máximo alcanzan pues esos 12 céntimos de euro. Si esto lo comparamos con el sistema de resinas de intercambio iónico, ya he dicho que funcionan de manera muy diferente. Estas son
totalmente selectivas por un elemento en concreto, por lo tanto pues no interaccionan con ninguno de los otros que haya en el agua. Lo que está aquí representado es la evolución de la concentración de boro en el agua producto en una prueba durante 150 horas, es decir, durante 150 horas aproximadamente se hace pasar agua por la resina y se produce un agua con una concentración de boro inferior. Lo que observamos es que durante las primeras 45 horas aproximadamente la resina es capaz de retener 100% el boro que hay presente en el agua, y a medida que la resina pues se va saturando, esa concentración de boro va incrementándose. Lo interesante de este sistema, a diferencia del caso de la ósmosis, es que si mezclásemos todo ese agua producida, es decir, esos 150 metros cúbicos, por ejemplo, en un embalse, pues esa concentración de boro total apenas llegaría a los 0,5 miligramos litro. Es decir, estamos produciendo una gran cantidad de agua que luego podemos mezclar sin necesidad de realizar regeneraciones de la resina cada menos tiempo, como a lo mejor pues puede recomendar el fabricante. Desde el punto de vista económico, y comparándolo un poco con el caso de la ósmosis inversa, pues en nuestro sistema prototipo tenemos costes bastante elevados, en torno a 1 euro el metro cúbico, pero escalar este sistema de nuevo a esas producciones cercanas a 20 metros cúbicos hora, pues reduce considerablemente los costes hasta casi los 20 céntimos de euro el metro cúbico. Aquí tengo que destacar que estamos considerando regeneraciones tal y como nos recomienda el fabricante. Es decir, el coste de este sistema es principalmente de reactivos, de lo que se usa para ácidos y otros compuestos para regenerar la resina y devolverla a su estado original. Si nosotros consideramos que estamos mezclando todo ese agua y que no necesitamos realizar regeneraciones cada tan poco tiempo, sino llevarla pues eso, cada 150, 160 horas, pues el coste de reactivos disminuye muchísimo y ese coste final del tratamiento de reducción de boro pues se acerca mucho a esos 12 céntimos de euro el metro cúbico, por lo que es una solución pues más competitiva que en el caso de la ósmosis inversa. En ambos casos hay un problema principal, que es la gestión del concentrado que producen los dos sistemas. Ya hemos hablado que en el caso de la ósmosis, pues como teníamos un ratio de conversión del 80%, por cada metro cúbico que tratamos, pues un 20% es un concentrado, es decir, un volumen de agua con una elevada concentración de cloro, de boro, de sodio, de muchísimos elementos. Lo cual se plantea de por sí pues una gestión complicada, porque estamos hablando de volúmenes muy grandes, que sí es cierto que pueden tener a lo mejor otros usos para especies que pueden resistir mejor esas elevadas salinidades. Sin embargo, la resina pues sí que tiene una gestión aparentemente mucho más sencilla, y es que por hectárea y por año puede llegar a producir durante las regeneraciones, si fuésemos capaces de mezclar todo ese agua producida, pues de 10 a 12 metros cúbicos únicamente. Un volumen que solo tiene boro, es decir, cuando nosotros estamos regenerando la resina, esta solo acumula boro y durante el proceso de regeneración solo vamos a concentrar boro. ¿Cuánto boro? Bueno, pues aproximadamente por hectárea y por año estamos hablando de un volumen que tiene unos 3 kilogramos de boro. Es un elemento que puede tener una posible recuperación. Hay sistemas, hay compuestos que permiten recuperar ese boro en forma sólida, como son el cloruro de bario y ciertas mezclas de alcoholes. Y bueno, quién sabe pues si el futuro de los cítricos, en caso de que necesitemos esos sistemas de reducción de boro y puedan ser de resina antiintercambio iónico, pues puede o no pasar por implementar una parte de la industria dentro de esas parcelas de cítricos que reciban ese concentrado y que lo gestionen para recuperar un producto que puede ser luego de cierto interés. En general, y como conclusiones de estos estudios, que ya están bastante cerrados y que hay diversas publicaciones del tema, pues hemos visto que la reducción de boro es técnicamente viable a nivel de parcela, tanto con un sistema como con otro, y en donde la viabilidad económica pues va a depender de la rentabilidad del cultivo, obviamente, pero en donde en el caso de las resinas nos hemos acercado mucho a costes realmente competitivos. El funcionamiento también va a depender mucho de las condiciones que tengamos, y la gestión del concentrado es lo que se plantea un mayor problema, pero incluso en el caso de la resina pues es algo mucho más sencillo comparándolo con la ósmosis. Y bueno, nada más, pues agradecer a todos los proyectos involucrados en estos estudios y sobre todo pues a la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad.